Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, en la que compartimos con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Hoy que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Camilo Zapata. El creador del son nica. Creador del son nica, el compás del 6x8, que marca la identidad nacional, de alguna manera. Hoy se inicia una serie de homenajes precisamente para celebrar musicalmente y con la incorporación de gran cantidad de artistas nacionales este centenario, ¿no? Sí. Del clarinero mayor, como le dice Carlos Mejía. Como le dice Carlos Mejía. Ahora, leía que lo interesante pues de esta creación del son nica es la devolución de la identidad nicaragüense tras la ocupación norteamericana de los años del 26 al 33, ¿no? Entonces volver a lo nicaragüense después de haber tenido aquella influencia de la misma ocupación en Nicaragua, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto que el rescate de el campo nicaragüense se incorpora a partir de esa figura emblemática que es el caballito chontaleño. El caballito chontaleño, claro. El caballito chontaleño, el mismo solar de Monimbó. Nandaimeño, en fin. Nandaimeño, sí. Don Camilo La Zapata. Minga Rosa Pineda. La Minga Rosa Pineda. Don Camilo Zapata, que hoy estaría cumpliendo 100 años. Se fue... Y además se tiró un bolero que ganó el segundo lugar en El Salvador, ¿verdad? Sí. Cara al Sol. El Cara al Sol, sí. Claro. Que tiene semánticamente reminiscencias franquistas por el himno franquista que se llamaba El Cara al Sol, pero no tiene nada que ver, por supuesto, ¿no? Nada más que Cara al Sol, el título, ¿no? Sí. Nada más. Bueno, don Camilo, que murió justamente el Día del Padre en el 2009, hace 8 años. Sí, un 23 de junio. 23 de junio. Bueno, pasando a los temas internacionales, Alemania me parece que es lo más nuevo que hay en el plano internacional y lo más trascendental. A esta altura ya hay una vertiginosidad de acontecimientos tales que sí, triunfó como se esperaba la Merkel, pero se llevó su buen llamado de atención, perdió 2 millones de votos. Se fugaron 2 millones de votos, es el efecto, se dice, entre otros 6 argumentos más, de que el antiguo la ex RDA, se radicalizó hacia la derecha, de manera que el peso del voto, por cierto que es que está muy desmejorado, por decirlo eufemísticamente, la ex RDA, ¿no? El este de Alemania, desde el punto de vista económico, social y político. Entonces, en ese sentido, la ultraderecha supo pescar, sobre todo en ese territorio. Hicieron una campaña sumamente intensa ahí y cosecharon 1.300.000 votos más, ¿ya? Pero, aparte de que encontraron, es bueno tenerlo en cuenta, bastante eco en la juventud. Y el voto mayoritario del bloque conservador, democristiano y socialcristiano, CDU, CSU, que encabeza la todavía canciller Merkel y que tiene para 4 años más, si logra, ¿verdad?, esa difícil negociación, ¿no?, que se conoce como la coalición jamaica, por los colores de los partidos. Sí, veamos cómo quedó, o cómo quedaría el Bundestag. Bueno, esta es la cantidad de votos que obtuvo cada uno, ¿no? Hubo una participación, superó en el 4.7% a la elección pasada, con el 76.2% de participación, y así queda compuesto, ¿no?
el Bundestag. Queda tapado ahí por el logo AfD, que es la ultraderecha, el conocido, ahí está, el partido neonazi, que por primera vez tiene participación en el legislativo. Sí, pero alemán, entra ¿no? con mucha fuerza, Mucha fuerza, por ¿no? primera vez desde 1945. Desde 1945, desde que terminó la Segunda Y Guerra tiene Mundial. 94 escaños. Sí, sí. Versus 246 que mantiene el gobernante CDU, que fue en alianza, decíamos, con CSU, ¿verdad? Que perdió 65 escaños en esta elección con No respecto a lo solamente que tenía. perdió 65 escaños, sino que además la gran coalición, porque de los 12 años que lleva en el gobierno la señora Merkel, 8 de ellos ha gobernado en coalición con la socialdemocracia, que dicho sea de paso, no va más. Lo Sí. primero que hizo, ya lo había advertido el candidato Schulz, pero en su primera comparecencia pública, el portavoz de la SPD dijo que ellos se asumían como el primer partido de la oposición y que no estaban dispuestos para nada en reeditar el gobierno de coalición. Pero esto lo decía a propósito. Pero con todo y todo, Humberto, es decir, a ver, SPD de Schulz tiene 153 o va a quedar con 153 escaños, pero pierde 40 también. No, Es pierde 40. Es decir, lo que era hasta ahora la coalición de gobierno baja en 105 escaños. Y además de 105 escaños, el apoyo que esta coalición tuvo en las anteriores elecciones, en el 2003, era del 67% de la población. Sí. Hoy por hoy, es cierto que los votantes siguen prefiriendo a esa gran coalición, el 53%, pero ahí pierden 14 puntos. Sí. Que no es nada despreciable. Claro, y muy significativo. Ahora, ¿no? si vos lo ves desde otra perspectiva, esto es una crisis de partido. Ni Merkel, ni Schulz, ni los socialcristianos, ni los socialdemócratas habían tenido tan bajos resultados desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? De manera que, y eso lo podés traslapar al resto de Europa. Macron sería otro ejemplo, ¿verdad? Sí. O Inglaterra, o Austria. ¿Ah? Pero fíjate que me gustaría ver los ex países socialistas, que tienen una tendencia hacia la derecha bien fuerte. Pero en el caso de Alemania surge esta tendencia, pero bueno, sigue siendo minoritaria. En el caso de Hungría ya tiene el poder. En el caso de Polonia ya tiene el poder. Pero ni tanto, Cairo, porque estás hablando de la tercera fuerza política en este momento en Pero no Alemania. estás hablando del poder como Víctor Orbe en Hungría. Sí, pues ok, sí. Ni estás hablando del poder como Kuczynski en Polonia. Pero no nos olvidemos la radicalización del este alemán. Así, Ya. es que es parte de la misma En cosa. la ex RDA, en la desaparecida República Democrática Alemana, hoy por hoy, Alternativa por Alemania es la segunda fuerza política, con el 20.5% de los votos, solamente por detrás de la CDU de la señora Merkel. Y no muy largo. No. Estás hablando de exactamente 6 puntos casi de diferencia. Y no solamente, ¿sabes quién fue la primera llamada que recibió el AfD felicitándolo? De Austria, seguramente. No, Le Pen. Le Esa Pen. fue la segunda. Ok. ¿Pero quién? ¿El abuelo? La Cristina. Bueno, pero es que, además, ya que hablamos de la AfD, no perdamos lo más reciente, lo comentaba con Cairo antes de entrar al programa, la copresidenta ¿ya? de la Alternativa por Alemania, Alice Weidel. no, ¿No? la Petri, Frauke Petri se llama esta mujer, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Frauke Petri, en conferencia de prensa esta mañana, dijo que ella se iba del partido. Yo me voy, no puedo seguir con un partido que en los últimos días de la campaña se comportó anárquicamente. Hay grandes diferencias, sobre todo con Gauland, con el otro presidente, y que ella no va a formar parte del grupo parlamentario de Alternativa por Alemania, que va a ser un miembro independiente de la Cámara Baja en el Bundestag. Entonces ya hay una primera fractura de Alternativa por Alemania a la mañana siguiente de su mayor triunfo electoral en su historia, ¿no? Sí. Además es un partido de reciente creación. No hay que perder de vista ese dato. Que es Y muy además el significativo. hecho de que sí hay una coalición contra la AfD. Las primeras palabras de Merkel fue hay que
ver qué es lo que hemos hecho malo para ver por qué tanta gente se nos fue a la AfD. Hay que comprender las razones que lo motivaron a votar por la extrema derecha. ¿Ah? Schulz, de alguna manera, también se mostró solidario en contra en contra de la AfD a través de su programa. Y es que la AfD, entre otras cosas, tiene cinco cosas muy importantes. Uno, está en contra de la integración europea. ¿Ah? Claro. Recordate que hace pocos meses hubo la reunión del G20 en Europa y Merkel fue la abanderada de la globalización. ¿Ah? Dicho sea de paso, junto con China. Sí, sí, que lo dijimos en programas anteriores aquí. Sí. Eso fue lo que hablamos de Davos, pero ahora en el seno del G20 se reconfirma, ¿verdad? Y el proteccionismo, es más, la señora Merkel tuvo una frase muy un poquito pesada. Dice, con relación al proteccionismo de Trump, dice, tal parece que esto representa toda una situación de iletrado en economía. ¿Ah? Lo cual Está diciendo un montón de cosas. Lo cual está diciendo un montón de de cosas. burro para arriba. Pero bueno, yo creo que es importante no perder de vista, aparte de lo que ya señalamos de por qué ese resultado, o las explicaciones a ese resultado, la radicalización del este ya señalada, la sangría que ha sufrido la gran coalición CDU-CSU, socialdemócrata, han perdido 1.300.000 votos, de los cuales quienes se han beneficiado. Die Linke, la izquierda, a pesar de que en términos generales pierde, subió un 0.6% de votos. Los verdes, un 0.5, medio punto. Y los liberales, 6 puntos. Y el gran beneficiario, la Alternativa por Alemania, 7.98% casi de incremento. Otra explicación, los mayores, la tercera edad, lo queremos decir eufemísticamente hablando, votaron en contra, valga la redundancia, en contra de la ultraderecha. Sí. En contra de la ultraderecha. Sí. Ya, el 41% de los mayores de 60 años fue el que le votó a los conservadores, a los socialcristianos y democristianos, la coalición que encabeza la Merkel. El 25% a los socialdemócratas, candidateado Schulz, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pésimas noticias para el futuro de los partidos, porque los jóvenes son los menos representados entre los votantes, tanto de la coalición conservadora como de los mismos socialdemócratas. Y ocurre exactamente lo contrario que ocurre con la ultraderecha, donde los mayores de 60 son los que menos apenas le votaron un 10%. La otra explicación está en el miedo a la influencia del Islam, del cual se ha sabido hacer eco Alternativa por Alemania, diciendo que no van a permitir que una cultura extranjera, el discurso xenofóbico, ¿no? Y la altísima migración de votantes. Hablábamos de el 1.300.000 votos que perdió la gran coalición y que pasó a los liberales. Partido Liberal, ¿qué es lo que hizo muy hábilmente? Buscar un hueco al lado derecho de Merkel, con un discurso durísimo en contra de la inmigración y marcando lo que se llaman líneas rojas, oponiéndose pues abiertamente a los rescates europeos, por ejemplo el caso de Grecia. Sí, de Grecia, claro. Ya sabemos que Grecia fue salvada in extremis de ser expulsada de la Unión Europea. Y todo por Alemania. Por Alemania, Sí. ¿no? Agregando de que la austeridad que impuso fue precisamente una de las razones por las que la crisis se alargó. ¿Ah? Claro. Bueno, en medio de todo eso, Humberto estaba hablando de los jóvenes. Mira qué interesante. Robert Foa y Jasko Molek hicieron recientemente un estudio en donde hablan del peligro de desconsolidar el presente político, no solamente de Alemania, sino de Europa e incluso de Estados Unidos. Encuestas en los diferentes países demás demuestran que los jóvenes
presentan un debilitamiento en términos de su aproximación a la democracia, tanto en Europa como en Estados Unidos, parejo con un debilitamiento que igualmente está afectando a la izquierda en general. De manera que lo que tenés es un populismo de derecha y de izquierda que está todavía enfrentándose. Tenés un nacionalismo que conduce a la xenofobia. Tenés un iliberalismo, una antiglobalización, una posición anti-Unión Europea, una posición anti-americana, y tenés, entre otras cosas, el fenómeno de la derechización de los países del este que habíamos hablado. Claro, sí. Ahora, por el otro lado está lo que hizo ganar a la señora Merkel, que es estabilidad sobre todo. Eso es lo que ella prometió. Ustedes ya me conocen, vamos a seguir en esta misma línea. Y eso fue lo que le valió a ella. Y antes de entrar en el gran reto que significa negociar un gobierno de coalición jamaica con liberales y verdes, es bueno destacar el papel, el poder que los abstencionistas de la anterior elección del 2013 tuvieron en esto. Y que fue el caldo de cultivo y el principal banco de pesca electoral, si se me permite la expresión, que Alternativa por Alemania logró. Ya hablábamos de ese casi 13% de los votos, redondeando, que logró Alternativa por Alemania, hay 980.000 votos que perdió la coalición Demo-Social Cristiana de la Merkel. Sí. 470.000 que perdió la socialdemocracia del SPD. Y 400.000 de Die Linke, de la extrema izquierda, si se quiere. Casi 32 millones, ¿eh? Entonces, la Alternativa por Alemania logró su objetivo, que fue movilizar a los que no votaron, como decía en las elecciones pasadas. Ese era su objetivo totalmente declarado. Y está claro a estas alturas que 1.200.000 ex abstencionistas fueron a votar a la derecha, a la ultraderecha nacionalista, ¿no? Llama la atención, ¿verdad?, que doña Angela Merkel, aunque nació en Hamburgo, viene del este, ¿verdad? Sí. Y fue de alguna manera apadrinada por Helmut Kohl. Sí. Al final de su existencia, Helmut Kohl hizo una muy incisiva declaración sobre Merkel. Esta niña, ¿verdad?, va a descarrilar a Europa. El primero que lo descarriló fue él. En la primera crisis de gobierno que su tutor sufrió, ella escribió un artículo célebre que era una puñalada en la yugular política de Helmut Kohl. Cuando puso a la par el euro con la Alemania del Este. Eso explicó la resistencia de la viuda del ex canciller Kohl a que aceptara homenaje póstumo, ¿no? Sí. Al final no le quedó más remedio, pero bueno. Okay. Y un último dato para terminar con el análisis o explicación de los resultados, de lo que pasó en las elecciones alemanas de ayer. Curiosamente, las mujeres votaron mayoritariamente a favor de Merkel y los hombres a favor de la ultraderecha, de Alternativa para Alemania, ¿no? Fíjense bien que hasta un 27% de los votantes masculinos optó por la derecha nacionalista, frente al 16% que le votó. Ahora, eso tiene que ver Merkel, pues, con empleos, con migración, con xenofobia y demás, ¿no? De alguna Pero manera. el 36% de los votantes son mujeres que votaron a favor de la Merkel por la continuidad y un 30% de hombres, ¿no? Eso de la desconsolidación del presente, ¿verdad? Es sumamente delicado para Europa y para el mundo. Eso quiero que toquemos. Vamos a hacer la pausa y hablamos un poco de qué significa en estas elecciones o los resultados de estas elecciones para Europa. Ya vimos los resultados o tocamos también tras la pausa los resultados de las elecciones francesas, las elecciones para senadores, ¿no? Que fueron un revés para Macron. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua.
Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué significa para Francia, para Europa los resultados de estas elecciones alemanas? Pensando en que de una u otra forma quien liderea a Europa es Alemania. Pues fíjate de que primero solo quería hacer una observación sobre Kohl, ¿verdad? Cuya némesis era Schröder, ¿verdad? Uh-huh. Pero Kohl hizo la reunificación, que no fue poca cosa. Sí, ¿verdad? es el padre de la unificación desde esa perspectiva. Es el padre de la unificación. Se llevaba muy bien con los socialistas, precisamente para eso, con Mitterrand, etc. E interesante, a los disidentes en ese momento del este no les hacía caso del todo, que se fueran a otro lado, no los tomaba en cuenta. Pero fíjate también lo que hizo la Merkel. Merkel le dice a Estados Unidos, hay que darse cuenta de que estamos solos ahora, ¿no? En el caso de Kohl, no hacerle caso a los disidentes era porque estaba negociando la reunificación, ¿verdad? Claro. En el caso de la Merkel está en plena batalla electoral, sabiendo además, como dijo doña Theresa May, de que el presupuesto de la NATO incluso se había incrementado este año con relación al otro, lo que son las estrategias, estrategias políticas, ¿verdad? Y también hay un elemento que tiene que ver con el abstencionismo de la legislatura anterior o de las elecciones del 2013, pero si se le pregunta a los votantes de la Alternativa por Alemania, a los que llevaron al tercer lugar políticamente y electoralmente hablando, y al Bundestag con 94 escaños a la ultraderecha, y si ustedes por qué votaron a la Alternativa por Alemania, el 60% responde indubitablemente porque estamos decepcionados. Uh-huh. Esa decepción está cundiendo no solamente en Alemania, está permeando la Unión Europea ahora mismo. Yo me sonreía esta mañana, pero más bien con sarcasmo, leyendo, no sé si ustedes leyeron, John Carlin, un célebre economista y profesor del Colegio de Londres, publica en El País hoy, hace una propuesta, dice, graciosa, si tanto quieren el Brexit, saquemos y Cataluña y llegamos a un catexit, una cosa así, ¿no? Y empieza a buscar similitudes, ¿no?, entre que el patrón de Inglaterra es San Jacques, ¿no?, San Jorge, y el de Cataluña es San Jordi. Sí. Una serie de similitudes, pero aparte de eso, y volviendo a la decepción o a la derechización o giro hacia el conservadurismo europeo,
hay que analizar un poco más detenidamente qué significó esa derrota que sufrió ayer Macron en el Senado francés. No es que sea un terremoto político o una revolución, pero perdió varios escaños senatoriales. Y además, tenía 29 y no logró retener esos 29. No lo que tenía. retuvo, sino que fue a menos. Mélenchon, Y Mélenchon está aprovechando a río revuelto ganancia de pescadores, hoy por hoy, ¿verdad? En una entrevista que le hace ayer esta señora de CNN a Manpur, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿y qué piensa usted de toda esta gente que protestaron? Porque te quiero contar una cosa. Hubieron 3 protestas, 3 días diferentes, con no menos de 200.000 personas cada una, ¿verdad? Y le contesta, yo respeto a los que protestan contra las medidas que estamos promulgando, pero yo también respeto que me comprometí al cambio en Francia, y esta es parte del cambio, ¿no? Ahora, lo que se le olvida es que francamente al final lo eligieron a él para no elegir a Le Pen, ¿verdad? Claro, no necesariamente por su contenido político. Y para castigar al partido de Sarkozy. Y para castigar al partido de Sarkozy y al socialista también. Socialista también, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, el caso está en que ha bajado, habíamos hablado de que había bajado su popularidad, ahora está por los suelos, a tabla rasa casi, ¿verdad? Y dentro del G20 que se acaba de realizar hace poco, reafirmó las necesidades de las reformas que hoy no está pudiendo sustentar. Y reformas que va a tener más dificultad en poder implementar con estos resultados de alguna manera. Es que tampoco perdamos de vista, a propósito de estas elecciones de ayer, cuál es el mecanismo de elección de los senadores. A los senadores, que se les vota por un periodo de 6 años, pero a la mitad, que es lo que ocurrió ayer, en el tercer año hay una votación en donde se tiene que renovar la mitad del Senado, que es lo que ocurre ayer. Sí. ¿Y quiénes lo votan? Es un voto censitario, solo van grandes electores. ¿Quiénes votan a los senadores? Los alcaldes, los diputados, los concejales, los consejeros generales. Es decir, cargos electos, ya censados, ya restrictivamente. Hay un colador en eso. Entonces, ¿qué le están diciendo a Macron? Que perdió, dicho sea de paso, 4 senadores. Tenía 29 quedó en 25. Y se está quedando en 25. Y los conservadores suben en 28 senadores. De manera que va a tener Macron que hilar muy fino, tanto con conservadores como con moderados, para poder sacar adelante su reforma. Pues ya sabemos que le quedan 2 meses y piquito para que sean ratificadas. ¿Ya? Aunque él diga y crea, no está muy lejos de la razón, pues, de que tuvo legitimación en las presidenciales y en las legislativas de la Cámara Baja, pues. Pero bueno, eso está por verse. Pero no perdamos de vista ese contorno en general conservador y moderado que está adquiriendo la élite política francesa hoy por hoy. Ahora, esos vasos comunicantes del Medio Oriente, con la actual situación de Europa, con los votos favorables que está recibiendo la extrema derecha, no son casuales, ¿verdad? Esa migración fue gran parte del programa, parte de lo que estaban decepcionados, y estaban decepcionados en cualquiera de los casos porque estos migrantes supuestamente les iban a quitar trabajo, es por la situación de los migrantes, que Merkel defendió extraordinariamente bien contra Schulz. Y miren por dónde las casualidades de la vida. 1.300.000 migrantes son los que han entrado con la política de puertas abiertas de Merkel, y 1.300.000 son los votos que ha perdido la gran coalición. Fíjense qué coincidencia. Esa sí no me la sabía. No, yo tampoco, acabo de caer en la cuenta de la coincidencia cuantitativa de los migrantes que han entrado y de los votos que han migrado. Iguales. Desde la gran coalición hacia la extrema derecha, fundamentalmente, o las pequeñas fuerzas políticas. En términos de consumo, es importante, Alemania, que es el más grande, es el que menos consume. Tiene 54% del consumo de su Producto Interno Bruto, contra 65% de Inglaterra, contra 69% de Estados Unidos. No, sin entrar a la gran crisis que se dice vive la educación en Alemania, por un lado.
y a la desatención de la que se quejan y la infraestructura. las Fuerzas Armadas. Bueno, en Claro. la infraestructura educativa, pues dice que los Y en colegios general, y las universidades están prácticamente en abandono. Sí, pues. sí. Lo llevan hasta esos extremos. Y entonces, Europa, tan antigua, tan viejo continente, tan madre de tantas cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, eso que le llamamos democracia, libertades públicas, derechos humanos o derechos fundamentales, Socialismo. de socialismo, liberalismo, pues, más lejos. Y bueno, miren lo que está pasando en la todavía España. Es muy difícil a estas alturas, lo traigo a colación precisamente porque también comentábamos que ya al fin Podemos, los podemitas que le llamen, formalmente se pronunció que está en contra de una declaración unilateral de independencia. Sí. Que ellos están a favor de un referéndum pactado y democrático. Estuvieron. Que es una variante sensible. Es jugar un poquito. Los habían acusado de que estaban coqueteando con una cosa y con la otra. Hubo un incidente que es significativo, parece que ayer o este fin de semana, no sé si ayer exactamente o el sábado, en un meeting que había convocado Podemos en Zaragoza, en la capital de Aragón, hubo unos incidentes serios. O sea, agredieron grupos de extrema derecha a los dirigentes de Podemos. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver, mutatis mutandis. Iba bien, entre comillas, la política que, dicho sea de paso, Podemos calificar de inmovilista del gobierno español, del gobierno del PP, con respecto a los ímpetus independentistas catalanes, ¿no? Y al poco tacto que ha tenido. Iba bien hasta que se le ocurrió detener a 12 dirigentes, entonces ya el tema del proceso independentista, saltó a la primera plana de los medios internacionales. Cogió un aire que no tenía. Sí. Rajoy se quiso lavar las manos diciendo y pretendiendo dejar en claro que eso fue una actuación independiente de un fiscal que obviamente no consultó con el gobierno, porque en España la justicia es independiente, pero ya el efecto estaba. Pero a ver, la amenaza contra Puigdemont, el presidente de la Generalitat, del gobierno catalán, de vamos a ver si lo detenemos, dicen las autoridades españolas. Estamos pensando seriamente si lo detenemos o no por desvío de dinero, ¿ah? Por desvío de dinero público. Porque según la acusación, o lo que podría ser la acusación, él está ocupando dinero de la cosa pública para llevar a cabo el referéndum. Entonces, eso es un desvío de plata y por lo tanto puede ser detenido y juzgado por este tema. Es decir, en el país creo que señala que la policía de Madrid, ¿verdad?, enviaron altos oficiales para hacerse cargo. No solamente, no es eso, no. Hoy por hoy ya el tema del orden público en Cataluña, hasta el referéndum, y me temo que algunos días más, está bajo un mando único. Nada de los mozos, nada de la policía autónoma. No, el Ministerio del Interior asumió. Exacto. Ya llevaron los camiones antidisturbios de la Guardia Civil. Y no solamente los camiones, el barco. No, barcos desde Ahora, Mediterráneo. El barco que fue un hazme reír para las autoridades de seguridad españolas. Ahora, mira cómo está este mundo, ¿verdad? Ayer fue el referéndum de los kurdos en Irak. Okay. Hoy están votando. Ayer comenzaron, ¿no? Pero hoy están votando. Bueno, Okay. entonces el presidente de Irak le dice, eso no es válido, no lo vamos a reconocer y vamos a hacer todo lo posible porque no se dé. Y Barzini, que es el presidente, dice, ¿y qué es esto? El ISIS nos atacó y los quiso diezmar. Los gringos cuando estuvieron con Hussein tampoco nos ayudaron. Hussein casi no... ¿Qué es lo nuevo que nos ataquen? ¿Ah? Con la diferencia de que no van a mandar policía ni mando único a Kurdistán por una simple razón. Hay un ejército requete entrenado con mayor cantidad de horas de combate que cualquier otro en Irak y además con armas. Así es. Pero de eso hemos venido hablando, que es un serio problema que se representa o que se presenta para Turquía, para Siria y para Irak. Y ya comenzó. El tema de Kurdistán. ¿Ah? Ok, pero además hay un meme
a propósito del referéndum catalán, en el que ponen, creo que es al presidente español, a Rajoy, despotricando contra Venezuela por el referéndum que lanzó la oposición en julio, que eso es antidemocrático, que es antidemocrático que el gobierno no reconozca el referéndum, un referéndum que no estaba amarrado a nada, que no estaba, que no era vinculante, que no era vinculante y que no era legal de ninguna manera. Entonces, que el gobierno no reconocía los resultados de ese referéndum, el gobierno venezolano. Y después ponen a Rajoy volándole riata al referéndum catalán. Ahí hay un meme que anda corriendo en las redes. Hacemos la pausa si quieren y tocamos un poquito lo de los kurdos, ¿no? Y hay otras informaciones. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Conservar nuestra biodiversidad es un compromiso de todos los nicaragüenses. Con esto aseguramos la herencia para las futuras generaciones, logrando un desarrollo humano sostenible, fortaleciendo los valores y buenas prácticas ambientales. Somos un país único, con una gran riqueza natural. Nicaragua cuenta con 68 ecosistemas, lo que representa un 60% de los 114 ecosistemas de Centroamérica. Sin embargo, esta riqueza natural, principalmente la fauna silvestre, ha sido sometida a una gran presión a causa de la destrucción y reducción de sus hábitats, así como el comercio ilícito nacional e internacional, ubicando a muchas especies en peligro de extinción. La pérdida de una especie pone en riesgo nuestra propia existencia. Cuidemos la madre tierra, nuestra casa común. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Selva Negra? Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ok, están entonces en Kurdistán, pero en Kurdistán en las provincias iraquíes. De Tikrit. Es donde se está llevando a cabo, porque la parte petrolera. Sí, no están tocando ni Siria ni Turquía en este momento. Los kurdos de Irak, sí, en un referéndum que no es vinculante. Estamos hablando de 5.2 millones de votantes. Exacto. Mayores de 18 años, donde votan, aunque no sean kurdos, los residentes en las llamadas zonas en disputa. Está Kirkuk, que es la zona petrolera por excelencia, que es una de las mayores en disputa, obviamente, y otra que se llama Erbil. Entonces es ahí donde se está sustanciando, donde están votando los kurdos el día de hoy. Ya deben de haber votado. Ya deben de haber votado. Sí, porque por la diferencia horaria, pero, evidentemente. Y no dudo de que vaya a ser un demoledor sí el resultado de todas estas elecciones. Porque de nuevo, no es vinculante, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo para los kurdos en Siria. Y los kurdos en Siria, y aquí viene el gran problema, los kurdos en Siria fueron los que llevaron el peso de la batalla, y en Irak también. Si los ISIS llegaron a estar a 80 kilómetros de Bagdad en un momento determinado. También es bueno recordar que este referéndum fundamentalmente se está desarrollando en lo que se conoce como la autonomía kurda, la región autónoma kurda, que está compuesta por 4 zonas: Erbil, que ya lo mencionamos, Dohuk, Suleimaniya y Alabya. Todo eso en Irak. Alabya, sí, que se desgajó de Suleimaniya en el 2014. Y en la llamada, que ya adelantamos, Tikrit y Kirkuk, zonas en disputa, ¿no? 78% de participación a las 6 de la tarde en que estaban cerrando las urnas. 6 de la tarde en Irak, ¿no? Que estaban cerrando la urna, 78% de participación. Y ahí el control efectivo de la situación la tienen las fuerzas militares kurdas, y Peshmerga, porque el ejército iraquí hace rato que abandonó así es, ese territorio. Según varios medios, todo apunta a un sí
a un Estado kurdo independiente con una holgada diferencia. Por supuesto. Sí. Si Bersini lo que está diciendo, ahora tenemos que negociar. Incluso estamos dispuestos a negociar hasta cómo va a ser la frontera, pues, dónde comienza, dónde Además, termina. quien ha limpiado, si se me permite la expresión de limpieza o de limpiar la zona del Estado Islámico, quien ha sacado al Estado Islámico de ahí son los peshmerga. Son los peshmerga, sí, Así sí, los bueno. iraquíes, el ejército iraquí salió Y corriendo. ahí viene el gran problema, por ejemplo, en Siria. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? O en Turquía. ¿Qué va a hacer Estados Unidos cuando es aliado estratégico de Turquía? Turquía es la nación más floreciente de toda esa zona en estos momentos, pero los peshmerga, tanto de Turquía como de Turquía, de Siria y de Irak, fueron los que derrotaron al ISIS. Así es. ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos? Pero bueno, a la ver. última respuesta que hubo, porque ya la tuvieron cuando Hussein, los traicionaron. Le dieron la espalda. Pero con todo y todo, en Turquía no ha sido distinta la historia. El presidente turco lo que ha hecho es poner cada vez más barrera a los kurdos en su representación política. 10% de entrada, ¿verdad? Sí. Y hizo otras elecciones porque pasaron el 10%, con un 14% en las primeras elecciones. Pero acordate que Turquía no es Irak. Turquía tiene el ejército completo, tiene recursos, ¿verdad? Sí, es otra cosa. Es otra cosa. A ver, tengo aquí declaración de uno de los votantes de 44 años, que además votó por el sí, ¿verdad? Sí. Y dice, no necesitamos agua, no necesitamos comida, solo necesitamos un país. Y me imagino que ese es el pensamiento generalizado en Kurdistán, porque eso es un anhelo antiguo, un anhelo que de décadas ya, desde que desapareció. Pues. Eso fue impuesto por los imperios, por la colonización. Ellos sienten que todo el mundo que ha pasado por ahí, que no es kurdo, les ha dado vuelta. Sí. Y aquí está el medio vuelto. Y te cuento una cosa, simplemente para como dato histórico. A Ricardo Corazón de León, cuando estaba en las cruzadas, quien lo derrotó fue Saladino, y Saladino era kurdo. Bueno, está bueno esa memoria histórica que acaba de refrescar Cairo. ¿ya? Mientras tanto sigue el incontenible rifirrafa entre los dos histriones mayores de la política internacional, ¿verdad? Sí, correcto. Uno diciéndole al otro, si seguís haciendo, te voy a dar duro, y el otro le dice, bueno, si vos me das, yo te voy a responder. Sí, no, y también sacó a duro, pasear ¿no? los avioncitos, ¿no? Sí, eso de los bombarderos. Sacó a pasear los avioncitos y tomaron una foto desde el interior de un avión donde se percibe claramente la bomba, que se supone que era nuclear, que estaba lista a ser disparada, ¿verdad? Para efectos de mirar dónde estoy y qué es lo que tengo. Pero en respuesta a eso, el gobierno de Kim Jong-un inmediatamente sacó unos videos, no inmediatamente, pues horas después sacó unos videos que dicen las grandes agencias trucados, ¿verdad? En donde muestran cómo se derriban esos bombarderos y además cómo se atacan los portaaviones que están en los mares cerca de la península coreana. Que textualmente el ministro del Exterior norcoreano, Ri Yong-un, dijo... En las Naciones Unidas. Dijo al abandonar su hotel de Nueva York, dice, el mundo entero debería recordar claramente que fue Estados Unidos el primero en declarar la guerra a nuestro país, y desde que Estados Unidos nos ha declarado la guerra, tenemos derecho a tomar medidas como derribar a bombarderos estratégicos estadounidenses, incluso si no están dentro de las fronteras aéreas de nuestro país. Sí. Señor ministro de Relaciones Exteriores. Incluso si no están en el espacio aéreo norcoreano. ¿Ah? Japón, por su lado, está apresurando las elecciones, ya las disolvió elecciones. el Parlamento. Sí. Ya disolvió no solamente el Parlamento, sino que recompuso su gabinete con gente que está a favor de la defensa, está instalando cantidad de THAAD, de los misiles, los misiles THAAD, y francamente que está con la aquiescencia de Estados Unidos tratando de impulsar todo un movimiento armamentista dentro de Japón, que hace año y medio no contaba con la mayoría de los japoneses, ¿verdad? Claro. En este tramo, como pasó a través con el asunto de Alemania, se sumaron a Shinzo Abe. Ok, pero hizo además una maniobra para que funcione el Abenomics, ¿ah? Que es
la estrategia económica de AVE que está planteando para su siguiente mandato, porque la idea es que él va a ganar estas elecciones que están planteadas para octubre, para el 22 de octubre próximo. Tiene un plan de estímulo económico de 2 billones de yenes, equivalente a 17.800 millones de dólares, que va a poner en marcha inmediatamente después de ganar. No solamente, y ese es un atractivo para el votante. No solamente eso. Desde el punto de vista político, ¿verdad?, geoestratégico, se está uniendo a la India. Le está patrocinando cantidad de dinero para el desarrollo de la India y está aceptando cantidad de gente militar de la India en Japón. También lo está haciendo con Australia, ¿verdad?, que son fundamentalmente el eje estratégico de aliados de Estados Unidos. O sea, está cada vez en un rol creciente de actividad geoestratégica. Ahora, todo eso en esa región del mundo, lo que hace, decir, por un lado, Japón, que de una u otra forma, todo este movimiento de AVE tiene que ver con defenderse de ese tipo de amenazas y ser independiente en la defensa de este tipo de amenazas. ¿Ah? Es decir, y no hablo de Corea amenazando a Japón, de la amenaza de un enfrentamiento bélico en la península coreana. ¿Ah? Con los dos protagonistas principales. Y no olvides la isla con China, ¿verdad? Además, sí. Que cuidado que por ahí comienza el asunto. El caso es que el gobierno de Estados Unidos, Mattis y Tillerson, han asegurado a Japón y a Corea del Sur la aplicabilidad del artículo 5º, creo que es Sí. los ataques que si son atacados va a ser considerado como un ataque a los Estados Unidos. De manera que si le agregas al cóctel esa tensión con China, pues vas a tener, y la relación que está teniendo con India, que evidentemente no es del gusto de China, vas a tener una valoración un poquito más completa del asunto. Si además la resolución 2371, creo que es la de ahorita, las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. la del Consejo de Seguridad, el 90% de todas esas importaciones y exportaciones y la parte financiera, además de Corea del Norte, es en un 90% con China. O sea, y si Estados Unidos dice cualquier situación que altere ese comercio o quien negocie con ellos va a estar en nuestra lista negra, pues van a poner en la lista negra a China si es que no cumple con ese 90%. Sí, pero ahí no, en el Consejo de Seguridad no es tan mecánico que lo van a conseguir. No, es que lo hizo unilateral de Estados Unidos. Pero, lo último. Pero de que eso se haga efectivo con la oposición de Rusia y de China. No, es que Rusia y China dieron su aquiescencia para la 2371. Sí, pues, pero como sea, es decir, aquí lo que se deja venir o lo que se percibe de alguna manera es que lo que ha venido haciendo de alguna manera Trump, que en vez de buscar alianzas con China, está peleándose con China. Y este es tema ideal para que sea un pretexto en su pleito con China. Y que él cree que lo está haciendo de manera indirecta, pero hasta el momento lo burdo de su política exterior, todo el mundo, y no lo hemos comentado aquí, todo el mundo esperaba el famoso discurso de Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y yo creo que fue excepcional, al menos para mí. No sé entiendo yo que las encuestas en los Estados Unidos marcan exactamente eso para el público norteamericano. Esperaban otra cosa en el discurso del presidente Trump llegó en ahí, las Naciones Unidas. En la primera vez que se plantaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, llegó a amenazar a Corea con destruirla totalmente. Y dijo disparates como dice, la vocación de América se mide en el campo de batalla, desde las playas de Europa y los desiertos de Oriente hasta las junglas de Asia. ¿Qué se quedó en la época de MacArthur? No, eso no es más así. Ya se le olvidó Vietnam. No, se le olvidó que existió Sandino. Andrés y que Castro. su semilla... Andrés Castro, no te vayas muy largo, Andrés Castro, en el siglo pasado, pues. ¿Ah? Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve.
negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Nicaragua es un país privilegiado, posee la mayor cantidad de fuentes de agua dulce en Centroamérica. Sin embargo, debido a la carencia de una cultura de agua, se podría ver afectada su disponibilidad para consumo y desarrollo humano. Por ese motivo, las y los nicaragüenses debemos medir de manera adecuada el uso de nuestros recursos hídricos. ¿Pero qué podemos hacer? Prioricemos la conservación en las zonas de recargas hídricas de nuestras cuencas. Promovamos la cosecha de agua, planifiquemos su consumo, equilibremos su uso, revisemos y ajustemos las fallas en las tuberías, reforestemos las riberas de los ríos y promovamos la educación ambiental. Cuidar el agua es tarea de todos. Con actividades individuales desde nuestras comunidades podemos incidir en cambios globales. Mantengamos limpias nuestras fuentes hídricas, conservemos los ríos y lagos de nuestra Nicaragua, única, original. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus, para tocar un poco de América Latina. Venezuela está ahora en la lista negra del veto migratorio del presidente Donald Trump, el nuevo veto migratorio. Ampliado, porque se venció el plazo del anterior, que Sí. era de 3 meses. Este nuevo remendado no tiene plazo establecido, incorpora a Corea del Norte, al Chad, y no a todos los venezolanos, Correcto. a los dirigentes chavistas y sus familiares. Ujú. El resto de la población venezolana va a ser objeto de un escrutinio más severo. Pero bueno, parte de la demagogia trumpiana va por ahí. Sí. Pero me parece totalmente contracorriente ese tipo de actividad, y el de Canadá también. Porque Canadá, por un lado, impone sanciones a Venezuela, pero por el otro lado felicita al gobierno venezolano por iniciar negociaciones en Santo Domingo. ¿Ah? De manera que en cualquiera de los casos, si ya se está dando un primer paso, que es una expresión de voluntad política de las partes en Venezuela, hombre, en ese momento es donde no cabe, en cualquiera de los casos, posiciones extremistas. En cualquiera de los casos se quiere que ayude, pues. Pero si hay veces ayudar es quedarse callado. Bueno, aquí lo que ha hecho Trump es escuchar, no le quedó otra, a la gente que sabe de las dificultades judiciales que ya el primer veto, con el plazo fenecido, ha tenido. Entonces sí, se le maquilló, hay una mayor elaboración, parece que hubo mayores filtros para hacerlo público, ¿verdad? En términos de los juicios que le podrían poner. Exactamente. Sí, porque justamente el Tribunal Supremo permitió que entrara en vigor, ¿ah? Pero dijo que va a estudiar su legalidad a fondo en una audiencia que tiene programada para el próximo 10 de octubre. Si se lee el texto detenidamente, cosa que dicho sea de paso, yo no he hecho, no he tenido acceso al texto, uno nota y parece ser que se aleja, hay una distancia de la retórica trumpiana, pues, que era excesiva, ¿no? Entonces se piensa que al incluir a Venezuela y a Corea del Norte, añadir 2 más a los 6 anteriores Y sacar al Sudán, Ujú. Lo que se hace es bajarle el gas a la acusación islamofóbica que tenía el veto anterior. Pero bueno, lo que dijo una vez más, otra tuiteada trumpiana, dice: hacer América más segura es mi prioridad número 1. Ujú. No admitiremos el ingreso de aquellos que no podamos escrutar con certidumbre. Sí, acusando a Venezuela de no dar información acerca de posibles elementos desestabilizadores para los Estados Unidos. Por lo menos a esos que no pueden entrar, ¿no? Que son los chavistas. Ah. Bueno, Bueno. yo creo que esa información ya la tienen. Sí. En cualquiera de los casos, el Chad es una nación musulmana, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pero bueno. Ok, no quiero que terminemos el programa sin palabras para América Latina arrasada, golpeada fuertemente por los fenómenos
naturales, el terremoto, los terremotos de México. Y las 4.000 y pico de réplicas. Y las 4.000 réplicas en el suroeste y más de 60 en el centro del país, para 2 terremotos distintos. Incluso ya estaban considerando que el 23-24 de septiembre se trataba de un nuevo terremoto, un tercer terremoto en el suroeste de México, que hasta el momento deja más de 400 incluso muertos. hasta el norte, ¿verdad? Porque es la falla de San Andrés la que dicen que se está activando. Eso dicen. En todo el litoral pacífico. Pero eso es lo que dicen las redes, ¿no? Ahora, que las redes no son exactamente debemos de estar claros de que estos 2 terremotos en Ciudad de México no tuvieron el alcance que tuvo el de 1985. No, pero es que no es solo Ciudad de México. Yo sé que es todo el resto, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, etcétera. Pero mira, hay una cantidad de cosas que se han venido sabiendo, porque al principio se habló de 60 edificios, después bajaron a 30 y pico de edificios los que estaban afectados, pero hoy se sabe que son más de 1.000. 670 eran el viernes. No, pero se sabe que son más de 1.200 y tantos edificios solamente en Ciudad de México. Y muertos contabilizados 350. No, 420 y tantos ya. Sí. En 1985 fueron más de 10.000 muertos. Correcto, pero espérate. Y fue 8.6. Pero una queja que tiene la gente en este momento es que las brigadas de salvamento, que están controladas especialmente por la policía y por la marina mexicana, no están salvando gente. Que esa es una cosa seria, pues dice la gente, hay mucha... Bueno, el sistema de alerta de alguna manera funcionó, pero no todo el mundo pudo salir, ahí está el caso de la escuela. Tan funcionó que cuando se dio el terremoto estaban en un simulacro en Ciudad de México. No, ya habían terminado el simulacro, el simulacro del aniversario, ¿no? Que es el mismo día. El mismo día. 32 años después. 32 años. Pero luego está el tema de las ayudas, la forma en que están llegando las ayudas y la forma en que algunos políticos, Graco, por ejemplo, y su esposa están reteniendo las ayudas. Y si no van con su permiso, no llegan ayuda. Eso es que es la instrumentalización de la desgracia ajena, desafortunadamente, lo cual no es ninguna justificación. Yo conversando con un amigo en Chiapas, que es una de las zonas afectadas por el primer terremoto, el de 8.2, dice, aquí el asunto es lograr meter de forma clandestina las ayudas sin que se den cuenta las autoridades para que no las quiten y para que lleguen a la gente que las necesita. Especialmente las pesquerías. Frente a esa actitud oficial, se ha deportado la juventud. La gente en las calles está deportada. Para salvamento, además, en el mejor y más rico ejemplo de solidaridad social que se ha visto en mucho tiempo, como ocurrió también en el 85, ¿verdad? Sí. Y parece que en buena medida Puerto Rico en esta desgracia no se queda atrás. Todavía hay cualquier cantidad de miles de personas sin luz, sin telefonía. Y van a seguir por lo menos 2 meses. Dice el Rosselló, el gobernador, que ellos están pensando poder empezar a dar luz después de 2 meses porque el sistema eléctrico está totalmente caído. Agregando que en el caso de Puerto Rico ya estaba quebrado. Además, que es un estado, vos decís un estado fallido, este es un estado quebrado. Asociado quebrado. Sí, ya había anunciado al inicio de este año. Esas son consecuencias de algunas asociaciones impensadas. Pero con todo y todo, la situación de Puerto Rico no es comparable a la situación de las otras islas más al este, porque Puerto Rico al menos cuenta con la ayuda en teoría, la ayuda federal de los Estados Unidos por ser un estado no, teoría, ya se está, ya dieron cantidad de millones de dólares para eso. Pero bueno, todo eso es impensado, quién sabe, ¿verdad? Porque si estuvieran solos, estuvieran peor. Pero ¿quién se acuerda que el caso de Dominica. ¿Quién le ayuda a Dominica? Barbuda. San Martín. Francia y Holanda. Sí, pero bueno, pero eso, viste que cuando llegó Macron, lo chifletearon por justamente no mandar ayuda. Por retener, no solamente por no mandar ayuda, por no avisar, por no dar a tiempo las indicaciones, etcétera. No hubo un sistema, se demostró que no había ningún sistema de alerta que previese eso, a diferencia de la parte holandesa, que de alguna manera estaba medio alertada. Bueno,
Así están las cosas. Bueno, de la parte sísmica no sabemos decir absolutamente nada, pero por lo menos en la parte climática empezamos la semana sin mayores amenazas. Oíme, pero Bueno, va a continuar la lluvia. Sí, a mí pues. me llamó la atención de que hubieron temblores en el Atlántico. En el Caribe de Nicaragua, sí. ¿Ah? Pero esa es una cosa que me quedó a mí un mal sabor, porque luego salió una nota diciendo INETER no ha confirmado, por lo tanto no se toman en serio estos reportes que entraron en el sistema automático. Lo que da una nueva categoría de temblores en broma, ¿o qué? Hombre, si nos ponemos a eso, las redes estas que son nefastas en esa perspectiva, me imagino que habrán visto que dice, eso les pasa a propósito de los huracanes, por andarle poniendo nombre de mujeres a los huracanes. Ya ven lo que hicieron Irma y María. José no hizo nada. Que ya lo comentamos ahora más temprano y salió de que ser un comentario machista. Totalmente. Sí. Pero bueno, así están las cosas. Muchas gracias, Cairo, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.